nada más y nada menos que a Susi Andrade o Susana Montserrat Andrade Soria, ¿no? De Movimiento Índigo, de la FEU, para platicar al respecto. Susi, ¿cómo estás? Buenos días. Muy bien, Vico, muchas gracias. ¿Y tú cómo estás? Bien, también. Oye, Qué ¿quién gusto. es la pregunta que hago, la primera pregunta que hago siempre? ¿Quién es Susi Montserrat? Pues mira, bueno, de entrada muchísimas gracias por el espacio, también a todo el equipo que hace posible Audiocracia y un saludo a tu audiencia. Bueno, yo soy una estudiante, tengo 29 años, soy egresada de la preparatoria número 12, estudio políticas públicas en el CUSEA, ya tengo un buen rato militándole a la FEU, pero sobre todo creo que lo que más me ha marcado en la vida es ser hija de la educación pública, ¿no? Desde el kinder hasta el centro universitario, que es lo que me ha permitido, bueno, tener quizá una visión distinta del cómo nos vivimos y transitamos en este mundo. Y soy amante del café. Ay, ya somos dos. Sí, nos hubiéramos traído. Bueno, yo no traje uno. Ahora Estaría increíble. Ahora te traemos un cafecito. Amante del café, fan de las políticas públicas, fiel seguidora de Beyoncé, genuinamente, la quiero con todo mi ser. Y pues bueno, tengo un buen ratillo aquí militando en la organización estudiantil. ¿Cómo son las políticas? ¿Cómo es la política estudiantil? Mira, la política estudiantil va como en distintos niveles, ¿no? Desde las preparatorias, en donde se hacen desde los talleres, eventos, cosas como para que la comunidad estudiantil se pueda distraer, pero creo que la política estudiantil o la representación estudiantil pues es una escuelota, ¿no? Una en donde te enseñan a cómo negociar, a cómo visibilizar problemáticas de lo que sucede y que está mal dentro de los centros universitarios y de las prepas. La FEU también, o la representación estudiantil, es un espacio de mucho aprendizaje y autoconocimiento, ¿no? Porque con todas las personas que interactúas, luego te toca visitar otras regiones del estado, entonces el poder conocer, compartir y aprender de otras personas haciendo lo que te gusta, ¿no? Claro. Entonces creo que es una de las mejores escuelas que hay adentro. Oye, porque además como parte de la federación, es algo que también he preguntado aquí en estos días, te ha dado también la oportunidad de conocer las diferentes regiones, ¿no? Donde están los centros universitarios, las preparatorias y tal. Y bueno, pues hablando siempre como del centralismo, ¿no? Que se vive en todas partes, lo vemos en el gobierno federal, lo vemos aquí también en la misma Universidad de Guadalajara, pero es una variedad de diferencias de problemas y ventajas que tienen los diferentes centros universitarios, ¿no? Porque no solamente es decir, no, es que los centros universitarios regionales tienen un montón de problemas en comparación con los de la zona metropolitana, que también hay un montón de problemas, pero también hay muchas ventajas, ¿no? Y te da también la oportunidad como de conocer como crisol de variedad de estudiantes de todo el estado de Jalisco. Claro, mira, justo la semana pasada estuvimos en los Altos Norte, ayer tuve la oportunidad de estar con los amigos y las amigas de la Ciénega, y justo lo que platicábamos, o el por qué estamos como dándonos una vuelta ahorita por el estado, es que darle tratamiento con una misma idea a las distintas regiones creo que es injusto, ¿no? Sí, hay una gran crítica a que la organización está centralizada, ¿no? Que a veces los proyectos o los programas no llegan a otras partes del estado, pero también tenemos que entender que el mismo proyecto que llega a la Prepa 8, pues no va a entrar de la misma manera en la Prepa Regional de Ixtapa, porque pues, no son las mismas condiciones de vida, el contexto, la forma en la que ellos y ellas se presentan y el cómo conviven, pues se vuelve bien distinto. Entonces yo creo que también, más allá de verlo como una desventaja, creo que tenemos una posibilidad muy grande de atender muchos temas adentro de la organización y desde la representación estudiantil, pero sobre todo que hay algunos temas que nos atraviesan a todas y todos, no importa si estás en Colotlán, no importa si estás en Vallarta, no importa si estás acá en el CUSEA, bueno, pues hay problemas de inseguridad en todas las regiones del estado, hay un grave problema de salud mental, de que hay poca atención integral a la salud mental de nuestra comunidad estudiantil. Entonces son como esas cosas que nos atraviesan sin importar género, clase social, qué tipo de cultura consumas. Entonces creo que también ese es un área de oportunidad bien grande que tenemos de poder tener los pies en el piso, saber hacia dónde nos tenemos que dirigir como representación estudiantil y a través de eso poder generar
espacios, proyectos o políticas públicas focalizadas y especializadas, pero sobre todo pertinentes para todas las áreas de la universidad. Oye, eso sí, hablando de géneros y de políticas públicas, ¿te has especializado tú más que nada en el tema de la igualdad, ¿no? Así es. En el tema de la igualdad de género y tal. ¿Cómo cómo te ha ido con eso? Pues ha sido todo un reto. De entrada, aprender o reaprenderte, porque nos hemos formado en una estructura y en un mundo heteropatriarcal. Muchísimas gracias por el café. Heteropatriarcal. Entonces, el primero, el saberte responsable de tus propios formas de actuar, de pensar, de vivirte y de cambiar la manera en la que tú te conectas con las otras personas, y es un reto, ¿no? Ujú. Al final, cuando tú empiezas a aprender cosas de género, el aprendizaje no es lineal. Hay buenas, hay bajas, de repente sabes cuáles son los micromachismos y Claro. luego los aplicas, ¿no? Ujú, ujú. Pero fíjate que tuve en el 2022 una gran experiencia, muy, muy intrusiva, ¿no? En que tuvimos la oportunidad desde la FEU hacer una encuesta de género que se llama Nuestras Voces. En esta encuesta preguntábamos a todas las escuelas del estado cuáles eran sus percepciones y la prevalencia de las violencias, de las distintas violencias. Pero había 3 ejes como bien importantes, ¿no? Era la primera vez, y por eso creo que fue muy retador, era la primera vez que muchas estudiantes le ponían nombre a las violencias. Claro. Y que a través de una pantalla se daban cuenta que lo que vivían no es normal, Ujú. ¿sí? Que les estaba pasando y atravesando el cuerpo, el alma, la mente, y que yo recuerdo la primera prepa que tuvimos, hubo una chica que ahí reconoció que vivió violencia sexual alguna vez en su vida, y tuvimos que darle acompañamiento y no supimos qué hacer en Claro. ese momento. Entonces, a las siguientes escuelas, porque visitamos todo el estado, tenemos 7,000 respuestas, tuvimos que acompañarnos de los primeros contactos, de la psicóloga o el psicólogo de la preparatoria o del centro universitario, justo para buscar las maneras de poderlos llevar, ¿no? en este proceso de una encuesta como tan, pues sí, que te hacía repensarte. Nos dimos cuenta que la población diversa de la comunidad estudiantil tiene una expectativa sobre el futuro y de la vida que es menor que una persona heteronormada, ¿no? Entonces, en donde sus expectativas de tener una familia o un buen empleo, pues se van reduciendo, y eso está bien triste. Claro. Y luego te das cuenta de que en esta encuesta tratamos de hacerlo distinto, donde no le pedíamos a los hombres que reconocieran las violencias que ejercían, porque creo que eso también es un poco injusto, sino que se dieran cuenta de las violencias que les atraviesan. Entonces, estábamos en los laboratorios y yo podía saber perfectamente en qué parte de la encuesta iban, porque el ambiente cambiaba. Claro. Porque además también me parece, y es algo que me tocó vivir también hace muchos años trabajando en temas de cultura de paz en Centroamérica, que luego la gente termina normalizando, y yo lo que yo siempre decía, a ver, quizá puede ser un asunto cotidiano, pero no es normal. Claro. ¿No? El tema de la violencia. Y entonces, Claro. por ejemplo, aquí en México a veces terminamos normalizando el tema de la violencia, ¿no? Con el crimen organizado, con tal, con los desaparecidos. Digo, no todos, pero algunas personas. Entonces dices, ¿en qué momento volvemos normal algo que no es normal solamente porque se está repitiendo de manera sistemática, lo cual no tendría que estar sucediendo, ¿no? Claro, y creo que se vuelven como grandes elefantes blancos en la sala, Ujú. ¿no? Que está en el aire, que todos sabemos que existe, pero desde quizá a veces la preocupación, el miedo, la incertidumbre de no saber cómo resolver o qué hacer con eso que vemos todos los días en las primeras planas, que escuchamos en la radio, que vemos en las noticias o que vemos hasta en propio Instagram, ¿no? De cosas que pasan alrededor del mundo. Creo que el que también podamos señalarlas y nombrarlas como son, que existe violencia de género Claro. en este mundo y que atraviesa y que puede llegar a atravesar las aulas de la universidad, porque hace 2 días asesinaron Ujú. a una chica, a Carla, fuera de su casa, ¿sí? Pero entonces tienes un municipio como el de Tlajomulco, en donde Claro. hay fosas clandestinas, y parece que la única esperanza que nos queda son las de las madres buscadoras levantando con sus manos la tierra para encontrar a sus seres queridos, pero entonces a menos de 3 kilómetros del Cucba van 200 y tantas bolsas que han Ujú. encontrado. Es que tenemos que señalarlas y tenemos que visibilizarlas. ¿Es normal? No, Claro. pero es nuestra realidad. Es la realidad de que en este país pues, se busca en muerte y no en vida.
Y es lo cotidiano. Susi, nos quedan 30 segundos, nada más. ¿Qué haces cuando no estás metida en todo el tema de políticas, estudiando y demás? Cuando no estoy ahí, bueno, disfruto mucho escuchar música, creo Ujú. que es una forma en la que logro que mi cerebro se desahogue Ajá. mucho. Me gusta mucho ver series, sí, pasar un ratito con mi familia, porque como soy feminista de tiempo Sí, completo, a veces estar en mi casa se vuelve nada más para claro. llegar y Aquí no, dormir. aquí no es hotel. ¿No? Aquí no es hotel, exacto, sí, eso es lo que mi mamá me dice Sí, cada claro. ratito, todos los días. Ma, voy a regresar hasta el jueves, perdón. Pero pues eso es lo que me gusta hacer. Pues ahí está. Susana Montserrat Andrade Soriano, mejor conocida como Susi, de Movimiento Índigo de la Federación Estudiantil Universitaria. Muchísimas gracias por acompañarme esta mañana aquí en Audiocracia. Muchísimas gracias a ti, Vico, por el espacio.